pues, no es que estoy oyendo. Una pregunta, ¿se oyen los ruidos de acá afuera? Porque tengo la ventana un poco abierta. Sí, ¿verdad? Entonces, déjenme cerrar la ventana, aunque sude, no pasa nada. Sí, porque si no van a decir, ¿qué dijo? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la introducción, por las porras, por la calidez y el cariño, mi querido tocayo, mi querido Roberto. Yo llegué a Insight como alumno y miren ahora qué honor haber sido invitado para impartir esta primera conferencia. Yo conocí Insight en esta pandemia buscando cursos sobre música y me encontré con un extraordinario curso que se los recomiendo a todos ustedes. Si no lo han tomado, búsquenlo, que lo da Santi. Y pues bueno, justo Roberto me decía, ¿no? Aprovechando este 7º aniversario de Insight, que pues nos aventáramos con una conferencia magistral. Y estoy muy agradecido de verdad por esta oportunidad y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. El título que escogí para esta charla es ¿La filosofía en el siglo XXI está muerta? Y pues lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos, ¿no? de este rato que estemos aquí, cómo se responde a esta pregunta. Entonces, me permito iniciar. Hemos transcurrido 2 décadas desde que iniciamos el siglo XXI. Quienes nacieron en el año 2000 tienen 21 años o están por cumplirlos. Es decir, ya son mayores de edad en cualquier parte del mundo. Desde joven he reflexionado sobre el significado de la mayoría de edad. Ser mayor de edad significa que ya puedes ejercer tu influencia política y salir a votar. Ser mayor de edad es poder comprar alcohol y cigarros en cualquier tienda sin que te lo nieguen. ¿Ser mayor de edad implica madurez? ¿Qué es la madurez? De jóvenes, nuestros padres nos reprochan lo inmaduros que somos, aunque cuando los cuestionamos sobre qué significa ser maduro, muchos se quedan mudos. No saben respondernos. ¿Por qué? Lo mismo sucede con un cúmulo de conceptos que repetimos sin entenderlos. Así cuando decimos que alguien es una persona atractiva porque tiene personalidad, sin poder definir lo que es la personalidad. O cuando afirmamos que el vecino o la vecina son personas nobles, pero no sabemos dar razón de por qué lo son y balbuceamos solo ejemplos. Imagínense cuando intentamos hablar del bien, la verdad, la política o conceptos semejantes. Se aglutinan como muéganos, se enredan y redundamos en hilaciones sin sentido. Ante conceptos vitales para la comunicación diaria y el entendimiento del mundo y de los demás, somos analfabetas. Sabemos leer, pero pocas veces comprendemos comprendemos lo que leemos. Sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no entendemos para qué sirven las matemáticas en el bachillerato. Memorizamos las leyes del movimiento planetario de Kepler, las del movimiento de Newton, la teoría heliocéntrica, la teoría de la evolución de Darwin, la tabla periódica y el año en que Cristóbal Colón creyó haber llegado a la India, pero somos incapaces de comprender nada de lo que repetimos como enciclopedias. Y es que en eso nos hemos convertido, en tomos enciclopédicos móviles. Vamos por ahí repitiendo un cúmulo de conocimientos que no somos capaces de interrelacionar con otros saberes. ¿Alguna vez se han preguntado qué tiene que ver la tercera ley de Newton con la biología, la música, la pintura o la psicología? ¿Solo es una ley física sin incidencia en otros fenómenos? ¿O te has hecho la pregunta de cómo la geometría analítica sirve para desentrañar los misterios del universo, de una onda de luz o de una reacción química? ¿Has intentado relacionar la literatura con la ética, la ingeniería o la mecánica cuántica? Espero que sí. Y la pregunta de la que hoy no podemos escapar es, ¿y de qué me sirve poder relacionar todo esto?
Resulta inevitable que hoy busquemos la utilidad pragmática a todo, descartando en automático a lo que no la tiene. Si me resulta útil en clave pragmática, entonces le presto atención. Si no, ni la volteo a ver. Por lo menos tenemos 2 siglos ignorando lo que no reporta una utilidad pragmática. Fue en 1844 cuando Comte publicó su Discurso sobre el espíritu positivo, con el que iniciamos un nuevo abordaje del conocimiento. Ahí el pensador francés determina que todo proceso especulativo pasa por 3 estados teóricos: el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el positivo o real. Los 2 primeros estados son rechazados como posibilidades para el fundamento de un conocimiento racional del mundo. Este, nos dice Comte, solo será posible en el estado positivo que basa su conocimiento y aprendizaje en la observación verificable, comprobable y regida por las leyes físico-matemáticas. Todo lo demás es mera ilusión. El segundo momento de todo esto se da cuando, un año después de la publicación de Comte, en 1845, Marx publica su breve tratado titulado Tesis sobre Feuerbach, donde sentencia que la filosofía especulativa es inútil e irrelevante, que de lo que se trata, de lo que la filosofía debe tratar, y por consiguiente todo filósofo, es de transformar el mundo, no el de interpretarlo. Estos 2 dardos provocaron un cambio importante sobre la vigencia de la filosofía. Hacer filosofía significaría, a partir de la mitad del siglo XIX, en una herramienta al servicio de la ciencia, del progreso y de la revolución. E incluso podríamos señalar que la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche en la Gaia Ciencia en 1882, es, en realidad, la muerte de la filosofía como especulación metafísica, como sustancia de la que surgen el bien y la verdad, como amor a la sabiduría. De este modo, hemos navegado bajo el dogma de la ciencia sin atrevernos a cuestionarla, a incomodar sus presupuestos, sus premisas, sus conclusiones y sus observaciones. Y es que el enroque que se llevó a cabo en esa segunda mitad del siglo XIX fue el de debilitar a la filosofía como proveedora de conocimientos, de saberes, de hallazgos y de certezas. La filosofía es o teología o metafísica si no se reduce a la matemática, nos decía Comte. Por lo tanto, solo lo que la matemática dicte será considerado como verdad absoluta. Todo lo que la filosofía y sus enamorados cuestionen será menospreciado como balbuceos sin sentido o caprichos infantiles, a los que tenemos la obligación de ignorar. Si la ciencia dicta que clonar es bueno, si la ciencia dicta que clonar es bueno, que se inicie la clonación. Si la ciencia dice que beber refresco está mal, que se crucifique a las refresqueras. Si la ciencia señala que el principio de Thanos es racional, aquí estoy hablando de la película de los Vengadores, ¿no? Porque también la filosofía tiene que reflexionar sobre eso. Si la ciencia dictara que el principio de Thanos es un principio racional, apliquemos dicho principio y aniquilemos a la mitad de la población bajo un algoritmo calculado por una computadora. ¿Quién regula a la ciencia? Sin embargo, aunque los positivistas quieren matar a la filosofía o menospreciarla, nadie puede escapar de ella. Los propios positivistas parten de la filosofía para darse a entender y explicar el mundo. Aunque se han realizado investigaciones para hallar el origen de la filosofía más allá de Grecia, no hay datos que permitan establecer por el momento algo coherente. Por ello, seguiremos anunciando que la filosofía surgió hace más de 25 siglos, cuando Tales de Mileto se cuestionó por el origen y fundamento de todo el cosmos. Cuando Tales buscó el arjé y brindó explicaciones razonadas, surgió la investigación filosófica. Pero Tales fue mucho más que un mero iniciador.
Muchos olvidan o desconocen que Tales fue geómetra, astrónomo, físico y legislador. Fue uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Fue el primero en predecir el año y mes de un eclipse solar. Y actualmente se siguen utilizando 2 teoremas que llevan su nombre en matemáticas, que sirven para calcular triángulos y pirámides y cosas similares. No solo fue un filósofo, sino un científico. Mejor aún, fue científico porque fue filósofo. Y es que filosofía y ciencia vivieron en un matrimonio en armonía hasta que Descartes las divorció en el siglo XVII sin tener la intención de hacerlo. A partir de ese momento, la ciencia quedó separada en especulativa y matemática, poniendo a la filosofía, ética, historia y política en las primeras y a la física, matemática, biología y química en las segundas. Con el movimiento reflexivo sobre el cosmos que inició Tales, la filosofía como disciplina surgió para jamás detenerse. No es que la filosofía haya nacido con Tales, sino que Tales fue el primero en utilizarla para dar razón del mundo. Porque la filosofía es intrínseca a la naturaleza humana. Como advirtió Aristóteles, todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. El amor a la sabiduría no es exclusivo de una profesión, sino de la condición humana. Todo ser humano ama la sabiduría, ama conocer y descubrir el mundo. Somos, ¿no? Los niños nos recuerdan esta verdad todos los días con sus interrogantes. Somos los adultos, atrapados en las arenas movedizas de la cotidianeidad, quienes matamos a los filósofos porque no estamos de humor para responder a una pregunta pertinente, como por ejemplo, ¿por qué las abejas hacen miel? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué mi abuelita es tu mamá? Probablemente esta falta de interés adulta realmente es una especie de defensa contra la aceptación de que nos hace falta filosofía para explicar con sencillez conceptos que creemos claros y evidentes. El asombro, esa condición filosófica, está presente cuando nos atrevemos a descubrir todos los días el mundo que nos rodea, el mundo que somos. Cuando tenemos el valor de cuestionarnos nuestras propias creencias. Los niños fungen como pequeños Sócrates que ponen en evidencia la propia ignorancia y nosotros nos convertimos en esos jueces de Sócrates que condenamos al exilio y a la muerte a estos niños, en lugar de aceptar la pertinencia de sus preguntas. Y entonces vamos alejando a los niños de la filosofía con nuestras respuestas de enfado. Cuando decimos, no sé, no me molestes, ya deja de preguntar tonterías. El niño ve en nosotros una autoridad que le responde que sus inquietudes son tontas y las deja. Y ahí el adulto está matando al filósofo que hay en cada uno de nosotros, porque a su vez, probablemente, a nosotros nos mataron la inquietud. En mi caso, claramente no fue así. Pero de eso ahorita no hablaré. La filosofía interroga, cuestiona, incomoda porque busca la claridad, la sencillez, la respuesta precisa. Por eso, nuevamente, Aristóteles consideraba que todas las ciencias son más necesarias que esta, pero mejor ninguna. Porque matemáticas, física, astronomía, biología y medicina, por poner algunos ejemplos, son más necesarias para la conservación de la vida humana, pero ninguna de ellas podría existir sin la filosofía. Las premisas de las que cada una de ellas parten anclan sus fundamentos en las preguntas que la filosofía lleva haciéndose desde siempre. Cuando Einstein se preguntó por el tiempo, no estaba haciendo física, sino filosofía.
Cuando Maturana se cuestionó por la vida, estaba haciendo filosofía, no biología. Cuando Heisenberg buscaba entender las partículas elementales, hacía filosofía, no física. La filosofía nos enseña a preguntarnos por el mundo y, mediante la lógica, nos proporciona las herramientas para hallar las respuestas precisas. Las matemáticas, por ejemplo, no podrían existir sin la lógica, pues ellas mismas son lógicas. Una de las características principales de la filosofía es la de problematizar el mundo, cuestionarlo hasta la incomodidad, obligarnos a pensar distinto, ¿no? Ahora está de moda esto de hay que pensar afuera de la caja, ¿no? Como dicen los gringos, outside the box. ¿Qué creen? Eso es lo que llevan haciendo los filósofos desde hace 25 siglos. Por eso condenaron a muerte a Sócrates, porque quería que la gente pensara fuera de la caja, más allá de sus propias creencias. Entonces, les decía, eso, pensar distinto, interrogarnos a nosotros mismos, no permitir que las creencias se impongan a la realidad. Romper la burbuja y descubrir el mundo como es, tal como hizo Siddhartha Gautama antes de iluminarse en Buda. Cuando él se preguntó por el sufrimiento, también estaba filosofando. La filosofía es disruptiva, tiene que serlo. Y por esto a muchos no les gusta la filosofía. Les parece aburrida e innecesaria. Lamentablemente vivimos en una cultura de autoridad en donde lo que cualquier otra persona en una situación de mayor jerarquía señala debe aceptarse sin cuestionarse, algo que generalmente inicia en casa. Una persona se forma filosóficamente en la casa. Ahí, cuando los padres invitan a la reflexión, al cuestionamiento, al diálogo, al intercambio de ideas, donde los debates de la sobremesa forman parte de la espiritualidad y dinámica familiar. Ahí inicia su andar el próximo ingeniero, administrador, abogado, pedagogo o contador, que siempre cuestionará el mundo y sus creencias buscando la verdad y el bien. La filosofía se hace antes de definirla, antes de encuadrarla en unos parámetros, ya se está viviendo la filosofía. La filosofía cuestiona, por ejemplo, los movimientos sociales, la política, la economía, las estructuras que sostienen el andamiaje humano. Hace 25 siglos, Platón se atrevió a cuestionar aquello por lo cual los griegos se sentían más orgullosos, la democracia. Y hoy, ¿quién de nosotros se ha preguntado por la democracia? ¿Es el mejor sistema para el bienestar de todos o es el mejor sistema para los intereses de los banqueros, los empresarios y gente de poder que edulcora con la posibilidad de imaginar, que edulcora con la posibilidad de la elección, la idea de que el gobierno realmente no es nuestro? ¿Nos hemos atrevido a imaginar un mundo más allá de esta política y de esta economía? ¿Conocemos el origen de estas ideas y la razón por las que seguimos sosteniéndolas? ¿Por qué hoy abrazamos la democracia así? ¿Acaso defendemos lo que realmente no comprendemos? ¿Podemos afirmar sin duda alguna que lo que sabemos es lo correcto? ¿Dudamos de nuestras creencias o las repetimos sin verificar el contenido y origen de las mismas? Copérnico y antes que él Aristarco se atrevieron a cuestionar la propuesta aristotélico-ptolemaica del cosmos. Gracias a eso pudimos reconfigurar una creencia que nos ubicó como humanidad sobre el lugar que ocupamos de entrada en el sistema solar. Darwin se atrevió a cuestionar lo que nos hacía humanos y halló la evolución. Debemos el interés por el universo de Georges Lemaitre, la concepción del Big Bang. Por cierto, ¿sabían que Lemaitre fue un astrofísico y sacerdote católico belga?
¿Sabían que el Big Bang lo propuso un sacerdote? ¿Qué decir de la especulación de Newton por los cuerpos que se precipitan a la Tierra que lo llevó a descubrir la gravedad? La ciencia no avanza sola, se apoya siempre y necesariamente en la filosofía. Toda interrogación es filosófica, toda descripción es científica. La filosofía explica lo que la ciencia describe, pero para poder describir es necesario partir de una base sobre la cual se fundamente dicha descripción. Esa base la da inevitablemente la filosofía. Probablemente han escuchado que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Qué significa exactamente esa oración? Para poder responder a esta pregunta es necesario señalar cómo surge la filosofía. Todos los filósofos a lo largo de la historia coinciden en que el origen de la filosofía está en el ocio. El ocio permite asombrarnos ante la majestuosidad del mundo que nos circunda. ¿Y qué es el ocio? Es la actividad propia del hombre libre. Solo quien tiene libertad tiene ocio. Muchos confunden el ocio con el no hacer nada. Falso. El ocio es la actividad que nos humaniza. Es ejercer nuestra libertad para hacer lo inútil. Evolutivamente hablando, la epifanía de la razón se dio cuando nos liberamos de las cadenas de la evolución que explica Darwin. El ser humano, en lugar de adaptarse al medio ambiente o morir, aprendió a adaptar el medio ambiente a sí mismo. Esto es imposible cuando se está ocupado en sobrevivir o morir. Somos humanos, Homo sapiens sapiens, porque pudimos dedicarnos a lo absolutamente inútil y a partir de ahí reflexionar sobre mejores condiciones para vivir. El oso polar no puede hacerlo y por eso fallece en Egipto. Tampoco el alacrán de Cuernavaca lograría sobrevivir en Moscú. El animal muere en otros medios ambientes porque carece del ocio que le permitiría ser racional y con ello adquirir la libertad para pensar de otro modo. Desde que el Cromañón inspeccionó nuevas formas de sobrevivir, comenzó a hacer filosofía. Sin ese cuestionamiento hubiéramos perecido y esta humanidad no habría existido jamás. Con el ocio sucede el milagro de la razón y con ella el de la libertad y la filosofía. El resto, como dicen por ahí, es historia. Y entonces surgió la agricultura, la herrería, la fabricación de instrumentos y la especie humana. Por ello se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque es la actividad propia del hombre, porque en la pregunta se detona un efecto dominó de investigaciones que se convierten en sus hijas e hijos. Ahora quiero volver a la pregunta que dejé planteada desde el arranque de esta charla. ¿Para qué nos sirve poder interrelacionar todo con todo? Porque así funciona nuestro cerebro. El órgano gracias al cual la persona piensa. No nos reducimos al cerebro, somos más que materia, pero al ser este híbrido no podemos existir sin la materia y el cerebro está compuesta de una red de células que se comunican entre sí. Estas células, que llamamos neuronas, intercambian constantes diálogos entre sí, logrando puentes y atajos entre las distintas zonas de nuestro cerebro. Entre más capacidad desarrollamos para hallar conexiones entre los distintos saberes, más fortalecemos aquello gracias a lo cual somos racionales. La comprensión obtenida del mundo y de uno mismo crece exponencialmente. La falta de filosofía en la educación del ser humano se convierte en un obstáculo para el autoconocimiento y el progreso moral de la humanidad. Nadie puede negar que el siglo XXI es un siglo lleno de avances. Hoy estamos en una conferencia virtual donde cada uno goza, espero que la estén gozando, de esta charla desde la comodidad de su hogar, su trabajo, el automóvil o
Tal vez están en el supermercado mientras escuchan esto. Todo esto lo podemos hacer gracias al desarrollo tecnológico actual. Cierto, técnicamente hablando, hoy somos más que ayer. La pregunta es, moralmente hablando, ¿hoy somos mejores que ayer? ¿Hoy la humanidad es más justa que ayer? ¿Hoy la humanidad se entiende mejor que ayer? ¿Somos hoy más unidos como especie de lo que éramos ayer? ¿Qué es lo que hoy realmente somos más que ayer? ¿Y en qué estamos estancados o retrocediendo respecto de ayer? La intención de esta plática con ustedes fue la de invitarlos a vivir la filosofía, a hacer filosofía mientras escuchaban estas breves palabras. Espero haber detonado inquietudes ignoradas, sepultadas o arrinconadas. Espero haber dejado alguna semilla que germinará con el cuidado de la mayéutica, del amor a la sabiduría y del constante asombro por descubrir todos los días que volvió a amanecer y tú con el alba. Muchas gracias. Y en realidad ahora lo que quiero es que podamos hacer filosofía, crear ese diálogo a propósito pues, de este breve texto. Por cierto, creo que no está conectada, pero quiero mandarle un mensaje de felicitación a mi hermana que hoy cumple años y otra de las razones por las cuales soy filósofo. Muchas gracias, maestro Roberto. Muy interesante su plática. Gracias, Lidia. Bien, pues tal como lo dijo Roberto, una parte sustancial de este tipo de intercambios de ideas es que haya justamente ese intercambio, que no sea nada más el tradicional Magister Dixit, el busto parlante, en este caso el recuadro parlante, donde solamente una voz se escucha. Hemos procurado y creo que hemos logrado que las clases, independientemente de los temas, las clases que se dan al interior de los cursos de Insight sean lo suficientemente interactivos para que haya esa magia de la producción de conocimiento en forma colectiva. Así que los invitamos, hay tiempo, hay unos minutos para que ustedes expresen sus dudas, comentarios, inquietudes a partir, desde luego, de lo que en estos minutos previos se ha escuchado. Gracias. Adelante, nada más levantando la manita, ya saben ustedes, o si no tienen esa forma de hacerlo con la manita levantada en la plataforma de Zoom, pues desactiven su silenciador de micrófono y suelten la pregunta. Adelante. Por ahí está Benedicto, también amigo y... Benedicto, claro, estuvo en el curso de Santi, y bueno, yo lo conocí ahí. Así es, y ha estado en muchos otros, y es un buen amigo de la casa también. Así que adelante, y también por ahí estoy viendo que en el chat están apareciendo comentarios y reflexiones, así que tocayo, estaremos al alba con unos y con otros. Por lo pronto, adelante. Muchas gracias Roberto. Bueno, los dos Robertos, hola, muy bien. Muchas gracias por la plática, extraordinario texto.
aquí más que nada es cuestionar cómo poder, sabemos que hacemos o filosofamos en casi todas las acciones que tienen que ver con el ser humano, o al menos al cuestionarlo lo estamos haciendo, estamos filosofando en muchos sentidos. Ahora, por mi trabajo, por mi actividad que es la enseñanza y la enseñanza hacia los jóvenes, ¿cómo recomiendas tú el hacer más, más evidente para los jóvenes ese ejercicio que están realizando de filosofía y llevarlo todavía más? Porque sí, los jóvenes por diferentes cuestiones se cuestionan constantemente sobre su existencia, sobre lo que están realizando, solo que lo llevan a unos aspectos muy, pero extremos, y eso está bien. Pero ahora, ¿cómo hacerles ver o qué recomiendas a nosotros, por ejemplo, que somos profesores, cómo recomiendas hacer del ejercicio o motivar el ejercicio de la reflexión y de la filosofía hacia los jóvenes en esta época, que están abrumados de tantos contenidos que a veces es difícil poder competir con ellos? Claro. Muchas gracias por tu pregunta, Benedicto, y qué gusto reencontrarnos ahora por acá. Sí, ¿no? O sea, diga, por un lado, parece que remamos contracorriente porque tenemos que, o estamos buscando cómo entusiasmar a estos jóvenes, adolescentes, hacia la filosofía cuando les matamos, como decía, ese gusto por el saber, ese amor a la sabiduría que de niños tenían, por decirles, ay, ya cállate, ¿no? Entonces, un poco yo creo que sería como reestructurando, o sea, como docente, invitarlos de una manera amable, amorosa, cálida, a cuestionarse, pero un poco de la mano, ¿no? O sea, no ser este cuestionador que los arrincona y los humilla, porque entonces no vas a lograr aprendizaje. Como mi esposa explica en sus cursos sobre neuroeducación, cuando el niño tiene miedo, la amígdala está secuestrando la posibilidad del conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que al niño, al joven, a quien sea, tratarlo con amor y amorosamente hacerle preguntas. Oye, ¿y tú crees que esto sí? ¿O te imaginas que esto pasara de esta otra manera? Invitarlo a que tenga estas reflexiones imaginarias, a estos ejercicios mentales, que seguramente poco a poco le empezarán a borbotear, a generar cosas distintas en su interior, ¿no? Y entonces, a pensar por sí mismo. Por ejemplo, de los que además nos va a ayudar a que estos jóvenes se metan a la filosofía y en el mejor de los casos no terminen siendo el próximo Hitler, ¿no? Uno de los rasgos que se han estudiado de los nazis es esa incapacidad para cuestionarse si la orden que obedecían era una orden buena o no. Y cuando se les decía, pero ¿qué nunca te preguntaste que tal vez tu familia pudo haber estado en ese tren, pero nunca iba a estar mi familia en ese tren porque yo era alemán, yo no era judío, entonces mi familia, no, pero te estoy diciendo, y si tu familia fuera, pero eso no iba, entonces esa incapacidad para cuestionarnos nuestras propias acciones puede generar en nosotros un cúmulo de problemas. Entonces, ¿cómo estimular en los jóvenes la filosofía? Que es tu pregunta, Benedicto. Eso, ayudarlos a hacerse preguntas, porque luego ellos no saben, pero cuando empiezas, les empieza a gustar. En mi experiencia, les gusta que les hagas algunas preguntas y como lo dije en esta charla, incomodar, pero incomodar sin arrinconar, sin humillar, ¿no? Sino, ay, espérame, yo estaba muy cómodo en mi sillón y me estás diciendo que eso tal vez no es real. ¿Cómo? ¿No? Entonces, yo lo haría como por ahí, ¿no? No sé qué te parece la respuesta, Benedicto. Claro que sí. Muchas gracias por las recomendaciones. Y sí, obviamente nos ha tocado en clase, ¿no? Cuando empiezan a cuestionarle lo que ellos mismos ya tenían
pues ya como un dogma, casi, pues ya les motiva, y la verdad sí es eso. Y sobre todo rescato lo que tú mencionas, sin arrinconar, que regularmente, pues, a veces como nos enseñaron, tratamos de enseñar, que antes sí era ese modelo de arrinconar, pero ahorita hay que librarse de eso. Muchas gracias, Roberto. Muchas No, ¿de gracias. qué? Y a propósito de eso, me acabo de acordar de algo que también creo que es importante cuando uno está frente a grupo, y es, toda pregunta es válida. Ah, qué buena, aunque tú internamente ya tengas una conclusión y pienses radicalmente opuesto, retomas la pregunta, le dices, qué buena pregunta me acabas de hacer, vamos a pensarla de esta manera. Y entonces lo obligas a que desde donde está, ¡pum! Ahora sí que mayéuticamente le regresas el dardo y a ver qué pasa. Gracias. Había un comentario ahí, ¿no, tocayo? De Hassel. Veo qué nos dice Hassel. Hassel nos pregunta en el chat, en tiempos de pandemia la filosofía se hace más cercana, sobre todo cuando hay incertidumbre, miedos, preguntas, quién soy, a dónde voy. Sí, sí, Hassel. Este comentario que pones, comentario pregunta, definitivamente, ¿qué es lo que pasó con esta pandemia? Nos sacó de nuestro estado de confort. O sea, esta pandemia, de entrada, inevitablemente nos obligó a ser el filósofo que habíamos querido ir escondiendo, porque nos encaró con con la realidad más contundente que el ser humano tiene, pero que por lo menos los occidentales le huimos más, la muerte. La pandemia nos encaró con la muerte. Nos recordó que nadie sale vivo de esta vida, que todos tenemos fecha de caducidad, con la peculiaridad de que ninguno la conoce, ¿no? Pero quienes no estaban acostumbrados a pensar quién soy y responder soy mortal, les ha venido esta pandemia como una verdadera avalancha de incertidumbre, de dudas, de preocupaciones, porque no hay cómo ignorar el hecho de que somos mortales cuando tenemos que estar confinados, cuando nos tienen que estar vacunando, cuando todo se hizo virtual, se acabó el contacto físico, se restringen las reuniones, cuando vemos deportes con estadios vacíos, o sea, necesariamente tuvo que venir una reflexión individual y espero, ¿no? O sea, colectiva, que nos obligue también a cuestionarnos qué llevó a la naturaleza a generar este virus. Porque las cosas no surgen de la nada. Hay causas y efectos. ¿Cuál es la causa humana que detonó en un virus como ese? Entonces, definitivamente es una época muy propicia y ojalá fecunda para la filosofía, estimado Hassel. Vi que había también un comentario de Beatriz que dice, me encantó la similitud que hace de los niños con los filósofos. Lo imagino como los primeros filósofos como tales, observando el mar Egeo, pensando que habría más allá. Gracias por la excelente reflexión que nos presentó. No, ¿de qué, Beatriz? Sí, es que hay no sé por qué o cómo decirlo, pero me doy cuenta que tendemos a pensar que los niños son retrasados mentales y a veces así tratamos a los niños, a los bebés. Y ahí nos equivocamos como adultos. Nosotros ya fuimos esos niños y hoy somos estos adultos y hoy tenemos estas capacidades cognitivas, sí, pero ese niño fuimos nosotros. Y si empezamos a entender que al bebé recién nacido le tienes que hablar como un ser racional, porque ese bebé es un ser racional. Todavía no tiene la capacidad de expresar lógicamente lo que siente, lo que necesita, lo que va descubriendo,
Pero claro que está sucediendo ahí todo eso, porque la racionalidad está en cada uno de nosotros desde el momento de la concepción. En la semilla está todo el árbol. De lo contrario, la semilla no podría llegar a ser árbol. Entonces, eso está en este bebé recién nacido. Este bebé recién nacido es racional, por lo tanto, háblale racionalmente, ¿no? O sea, uno de mis traumas que voy a confesar aquí, esta impudicia que a veces tengo de hablar de cosas mías, pero cuando oigo en el parque que los papás le dicen al pequeño, mira, ahí va un guaguá, y yo me estreso. Se llama perro, señor, se llama perro, no es guaguá. Háblele como niño racional, no es tarado. Le va a entender mejor si le dice perro a que si le dice guagua. Pero es eso, nos damos cuenta cómo pensamos que el niño no está a nuestro nivel y estamos bien equivocados. El niño, claro que está a nuestro nivel. Sencillamente, estamos ayudando a explicarle cómo ver el mundo. Pero por supuesto que el niño es un filósofo nato. Es, como lo dije, ese Sócrates que constantemente pone en jaque nuestras creencias. Si sabemos o no sabemos qué es la personalidad, por qué las abejas hacen miel, por qué el cielo es azul, ¿no? Y la de ¿por qué mi abuelita es tu mamá? Que esa me la hizo ayer. No, me la hizo hoy, mi hija. Hoy en la mañana me la hizo, por eso la agregué a esta charla. Y pues uno lo tiene lógicamente muy entendido, o nos parece evidente, pero nos damos cuenta lo difícil que a veces es explicar lo que en apariencia es claro en nuestra mente. Y esto es otra de las tareas de la filosofía, clarificar lo que según nosotros en la mente está claro. Nunca va a estar claro hasta que no podemos explicarlo a un niño pequeño. Hasta que soy capaz de transmitir información como esa a un niño pequeño y que quede satisfecho con la respuesta, y sabemos cuando quedan satisfechos y sabemos cuando no, cuando les podemos transmitir eso, ¿no? Ahí realmente podemos decir, entiendo lo que digo que entiendo. ¿Alguna otra? Creo que ya no hay más. De Y nada, Carlos, José. por ahí están el pensamiento de Wittgenstein, tocayo, del cual hemos tenido ocasión a lo largo del curso de introducción temática a la filosofía de platicar, ¿no? De los Claro. límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Eh, bueno, son temas inagotables. Hay por allí dos queridas personas, Aurora y Vania, que están también con su manita levantada. Adelante, Aurora. Hola, hola, ¿cómo están Roberto y Roberto? Qué gusto escucharlos otra vez. Aquí yo Igualmente, siempre, Auro. ya saben que yo siempre participo y era parte de lo que quería comentarles respecto a la pregunta del primer preguntón de la clase, cómo hacer para que los niños participen y creo que, ya ves que yo también soy impúdica en platicar mis experiencias propias, Roberto. Entonces, cuando estaba yo en la escuela, en la primaria, tenía yo una directora que desafortunadamente se nos fue con esta pandemia tan terrible, pero que en la escuela ella procuraba siempre darnos espacios de participación. En la escuela era una escuela primaria, incluía kinder, y en algunas ocasiones ella implementaba asambleas generales de toda la escuela, donde nos sentaba como en una especie de mesa redonda, obviamente éramos muchísimos niños, en un salón muy grande, en el auditorio, en el patio, todos viendo hacia el centro, con un moderador y donde todos podíamos participar con orden. Levantábamos la mano para poder emitir nuestra opinión
o nuestra sugerencia por el tema que se estaba discutiendo, que muchas veces era alguna problemática de alguno de los chicos de la escuela, ya fuera de comportamiento o sobre alguna decisión académica de alguna materia o de cursos que quisiéramos tomar. Y todas estas cuestiones la directora las sometía a una especie de discusión donde nos hacía partícipes a todos, a los que queríamos participar y a los que queríamos exponer nuestras razones. Entonces creo que es una manera muy divertida, muy fácil y sobre todo muy educativa de aprender a participar sin miedo, de aprender a decir lo que se piensa desde muy temprana edad, ¿no? Y el resultado aquí lo pueden tener. Siempre, bueno, pues no es característica mía nada más, digo, creo que muchos de mis compañeros de esa escuela primaria son personas con muy poco miedo a hablar en público, muy participativas, muy propositivas, y que siempre están tratando de mejorar las cosas, ¿no? Entonces, pues creo que es una muy buena manera de enseñar a los niños a pensar y a participar con su pensamiento racional sobre los temas que se exponen, ¿no? Sí. Y me gustó muchísimo el texto que nos presentaste al principio, me encantó, realmente creo que aborda muy bien el tema de si la filosofía está muerta o por qué tenemos actualmente poco pensamiento, ¿no? Creo que esta situación del bullying, de la falta de tolerancia, de la falta de respeto hacia los demás es lo que provoca que la mayoría de las veces, tristemente, no haya participación, y no es que no haya inteligencia por parte de los participantes a algo, es que no hay esa libertad o esa confianza de expresarse sin el temor a ser criticados, ¿no? O muchas veces, como me decía una maestra de la universidad, es que no vamos a polemizar. Bueno, pues entonces, ¿para qué pregunta al grupo algo si no quiere entrar en polémica? O sea, si no podemos discutir la razón de cada quien, entonces, pues no pregunten, ¿no? Pero creo que de eso se trata, de discutir las razones que cada quien tiene sobre un tema para poder abrir nuestros horizontes y poder definir nuestro pensamiento y nuestro criterio. Y en esta discusión existe la posibilidad de cambiar de opinión. Si alguien no me hace ver que estoy equivocada, si alguien no me hace ver que a lo mejor mi criterio es impropio o puede haber una mejor forma de pensar, ¿cómo me voy a dar cuenta de ello? Necesito la retroalimentación del mundo. Ya, muchas gracias. No, al contrario, a ti, gracias, querida Aurora. Y tu comentario me lleva a dos ideas. Una, fundamental, que además se conecta perfectamente con la de Benedicto, el diálogo. El diálogo es un instrumento clave en el quehacer filosófico. Queremos que nuestros hijos, que los niños, que los jóvenes se acerquen a la filosofía y entiendan la relevancia de la filosofía, invitémoslos siempre a este diálogo. Y es que la palabra diálogo es tan bonita y me quiero detener tantito en desmenuzarla etimológicamente. Diálogo es una palabra griega compuesta de dos vocablos, dia y logos. Dia en griego significa a través de logos, a través de la razón, a través de la palabra, a través del discurso. Entonces, hacer diálogo es juntar dos razones para encontrar una tercera. Eso es lo rico. Y ahí es donde uno le empieza a gustar. Porque cuando en el diálogo hay un monólogo, ¿qué quiere decir? Que tu punto de vista es necesariamente erróneo y tienes que conceder que el otro siempre está bien, no hay diálogo, hay monólogo. Diálogo es, oye, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? El otro me dice, de tu idea me gusta X, pero Y no me convence. A ver, dime por qué no te convence Y. Ah, pues fíjate que no me convence Y por W, Z y A. Ah, Z no me gusta, pero vámonos con A. Y empiezas con dos ideas y terminas con una tercera que es, desechaste la paja,
lo que no servía de la una y de la otra y creciste en una idea que es como ese diamante que estás puliendo, ¿no? Entonces el diálogo nos ayuda a entendernos, a entender, a filosofar, a nunca perder el asombro, porque al contrario, oh, wow, todo lo que descubrí. Entonces, definitivamente esa actividad que hacía tu directora, ¿no? Que en paz descanse, ayudó a que estos jóvenes, estos pequeños, se estimularan en mantener un diálogo. Por eso una de las cosas que señalaba en este texto, del que estoy convencido, es la importancia de la sobremesa, no perder la sobremesa. O sea, ¿qué tiene que ver la filosofía con la sobremesa? Para mí todo. En la sobremesa se da la filosofía cuando, obviamente, o sea, es procurar ese comer juntos, porque ahí es donde se habla, ahí es donde se dialoga, ahí es donde se aprende a dialogar, no a imponer, a entender, a ser objeto de la crítica. No todas nuestras ideas son verdaderas y no tienen por qué serlo. Y entonces aprender a aceptar, puedo estar equivocado. Gracias papá, gracias mamá, gracias hermanos, gracias tíos, por hacerme ver que esta idea que acabo de aventar en la sobremesa no era tan adecuada y ayudarme a entender cómo pulirla. Eso me parece fundamental, o sea, la sobremesa y el diálogo. Y la otra parte de lo que mencionabas, Aurora, con lo que cerraste, que dije, voy primero a esto y luego a esto, es lo de, ayúdenme, ¿con qué cerró Aurora? Ni yo me acuerdo. Que dije, esto está bien bonito también. Bueno, ya me acordaré. Seguro ahorita me acuerdo con otra cosa. Gracias, Aurora. Hay que darle confianza a los chicos, ¿no? Para que puedan participar sin temor a ser criticados, ¿no? Creo que esa es la parte última. Sí. Y que abre nuestro criterio, el hecho de escuchar la opinión de otros, nos permite darnos cuenta si estamos bien o si estamos mal y cambiar nuestra opinión o abrir nuestro criterio, ¿no? Así es, sí. O sea, desarrollar esa humildad. La filosofía tiene que partir de esta gran virtud y complicadísima virtud que es la humildad. Reconocer que siempre puedo estar mal. Claro, y que vamos a exponer una idea, no a dictar una ley. Exactamente, o sea, voy a exponer, como bien dijiste, Aurora, una idea. No voy a decirte que el agua es H2O. O sea, porque de eso no hay diálogo. Gracias, querida Aurora. Mi querida Vania. Hola, me da mucho gusto verlos de nuevo. Buenas tardes. Bueno, yo te quería comentar varias cosas, pero como creo que terminamos ya dentro de 3 minutos, voy a ser muy breve. Una cosa que yo quería comentar es que, bueno, me encanta cuando habla de los niños, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Para mí los niños son genios, y yo le digo mucho a mis compañeros muchas veces que muchos, a medida que vamos haciéndonos adultos, nos vamos embruteciendo. O nos embrutecen a fuerza de decir, cállate, no molestes, déjate de tonterías. Es una lástima, es una verdadera lástima y ojalá lo entendamos pronto. Lo de la sobremesa me fascina también. Yo hago sobremesa con mi hijo a raíz de esta pandemia, curiosamente, y es genial. Pero bueno, yo quería comentar, por ejemplo, hay muchas estrategias ahora. Yo recuerdo la serie esta de Merlí. Ay, me encantó, independientemente de lo que se pueda criticar. Yo recuerdo que, por ejemplo, ahí aprendí que eran los peripatéticos y cada nuevo capítulo ya está yo con ansias de, y ahora a ver de quién van a hablar, ¿no? Y de repente ponían pues el título del filósofo que yo no sabía ni quién era, ¿verdad? Y pues me iba a buscar quién era. Afortunadamente ahora tenemos muchas formas de iniciar estas ganas de preguntarnos, pero bueno. Yo lo que quería comentar es que efectivamente en esta pandemia nos cambió el mundo. En mi hospital particularmente, que fue hospital COVID, hasta la fecha lo es, y fue enfrente de donde se rompió el metro, se cayó el metro, y donde varios compañeros fueron heridos. Entonces, de verdad que el mundo se voltea, ¿no?
dejando afuera rencillas tontas, ¿sí me explico? Celos profesionales, todas esas cosas que ocurren en cualquier organización, uno de pronto sí le hace preguntarse por qué está ocurriendo esto, ¿no? Vaya, y además, además ¿por qué siento lo que siento cuando veo esto, no? No sé, nos ha volteado el mundo esta pandemia. Ojalá y realmente nos haga reflexionar sobre cosas mucho más importantes de pensar de, no sé, pues, cosas de moda y esas cosas que también nos gustan, ¿verdad? Pero que hay cosas mucho más importantes que nos deben llenar más, sobre todo cuando surgen estas tragedias. Y realmente la pregunta que yo quería hacer es que yo soy enamorada de la filosofía desde toda la vida, pero me incliné por la medicina, pero a mí me cuesta mucho trabajo de pronto, he leído así aquí y allá, pero de pronto cuando quiero organizar el conocimiento de lo poco que yo pueda haber aprendido, pues me hago bolas. Cuando quiero organizar el pensamiento en medicina, pues me parece muy claro, ¿verdad? Ya estoy muy estructurada para eso. Pero para filosofía, no, para filosofía, ay, ¿cómo era esto? Y ya todo ese mundanal de ideas, ¿sí me explico? Me hago pelotas, ya no sé de quién estoy hablando y ya no, yo misma no sé cómo organizar lo que he aprendido. Esa es la pregunta, ¿cómo hacerle? Muy bien, querida Vania, muchas gracias por todo el comentario, muchas reflexiones muy pertinentes, muy importantes que haces a propósito de la pandemia, del colapso del metro, de la unidad, de estos temas tan importantes. ¿Cómo organizar? Mira, o sea, lo que tú ves claro, yo no lo veo claro. O sea, tú ves clara la medicina. Yo no lo veo tan, o sea, yo a tomar el libro, alguna vez doy clases de filosofía a médicos en la Panamericana y alguna vez un alumno me regaló un libro de embriología y no está nada fácil, o cuando veía sus libros de anatomía. Entonces, ¿por qué? Más bien la pregunta es, ¿por qué crees que para ti la medicina es algo claro que tienes bien ordenado? ¿Qué Pues te llevó a ordenarla? porque llevo años de entrenamiento en eso. Exacto. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que pasa con la filosofía? Nadie nos enseña a pensar, ¿no? Porque eso es lo que hace la filosofía, nos enseña a pensar. Nadie nos enseña a pensar y de repente, tal vez en bachillerato, en preparatoria, nos avientan una materia de filosofía. La gente dice, ¿qué? O sea, nada más veniste a hacer que ahora me cuestiones si lo que vivo es real o no. No, gracias a Dios, filosofía. Y luego, pues, además es reconfigurar un montón de conceptos que tenemos mal, y en la medida en la que un concepto está mal, todo tu comportamiento está afectado por esa creencia de la que partes, porque esa creencia se vuelve una premisa. Por supuesto, dices, no, esto es un mundo y complicadísimo. Entonces, para esto, pues sí, es bueno siempre tener algún libro de filosofía que te lleve de la mano. Hay libros de filosofía que son muy cómodos para cualquiera, sea o no filósofo. Digo, y no es que lo tuviera no, sino porque pues, fue parte de lo que usé ahorita como para darme ideas para esta charla. Este libro, para mí es Sí, lo estoy leyendo. Nos lo mandó el maestro, sí. Ajá, Nos hizo sí, el favor de dárnoslo, sí. se los recomendé en el curso. Es que este libro, a mí me parece, Manuel García Morente tiene una de las virtudes que debe ser una de las virtudes principales del filósofo, la claridad. Sí. La claridad es la cortesía del filósofo. Eso, al menos cuando yo estudié filosofía, me lo repetían hasta el cansancio. La claridad es la cortesía del filósofo. O sea, no porque aprendas todas estas cosas, lo digas rebuscado. Manuel García Morente tiene tiene esa virtud, la claridad, y te lleva de la mano. Y además es un filósofo, García Morente, ya falleció, es un filósofo español y fue de los primeros en hacer las traducciones de las obras de Kant del alemán al castellano. Era un kantiano buenísimo. Y entonces, además, es un filósofo con claridad para explicar a uno de los filósofos más complejos e importantes
que han existido, que es Kant. Entonces hay una doble riqueza en tener un libro como este, porque cuando llegas a la parte de Kant, este libro es el curso de introducción a la filosofía que dictaba Manuel García Morente en su universidad, y sus alumnos decidieron transcribir sus apuntes y hacerlo el libro. Entonces, cuando el libro llega a Kant, es una riqueza. Yo te puedo decir que yo en la carrera entendí a Kant hasta que leí este libro. Pero este libro te lleva de la mano por la historia de la filosofía. Entonces, este puede ser una gran muleta que te va a ayudar a caminar filosóficamente para estas dudas que te puedan ordenar. Y de todos modos, ya tenemos nuestros números, ya estamos ahí en el chat Con mucho gusto, Vania, cuando tengas alguna duda, me dices y buscamos un espacio y platicamos, porque me encanta ayudar. O sea, yo estoy convencido que yo para esto nací, para ayudar a que la gente clarifique sus ideas que tiene hechas una telaraña dentro. Porque me encanta hacer eso, porque me encanta desde niño hacer rompecabezas. Y eso es lo que hace la filosofía, arma rompecabezas. Entonces, no sé si te clarifiqué, querida Vania. Sí, maestro, gracias. No, ¿de Muchas qué? gracias. Y hay una duda por aquí de Ivana Ojeda. Buenas noches con todos. Roberto, ¿cómo nos podría sugerir empezar a estudiar filosofía a quienes no hemos estudiado nada al respecto? Ivana, si te refieres a estudiar filosofía por tu parte, en un sentido autodidacta, este libro. Ahora, este es una editorial mexicana que es Porrúa, pero este libro está en muchas editoriales. Entonces, lo puedes conseguir. Yo creo que no es nada difícil. Este es un muy buen libro para iniciar. Ahora, y no es porque yo sea platonista, pero yo creo que quien quiera arrancar e iniciarse en la filosofía tiene que leer la Apología de Sócrates y el Critón, dos diálogos de Platón, que son un enfrentamiento a razonamientos, a debates, a diálogos, a formas de ir hilvanando ideas de una manera distinta. Entonces, con lecciones preliminares de filosofía y la Apología de Sócrates y el Critón, yo creo que tienes un arranque para sentar las bases, ¿no? O sea, para tener claros los cimientos sobre los que vas a ir edificando ese amor a la sabiduría en el periodo de la historia de la filosofía que más te guste, en el autor que más te llame la atención. Pero pues eso, ir descubriendo cómo va cada uno articulando sus ideas. No, de nada. Al contrario, gracias por la pregunta. No sé si hay más preguntas, Tocayo, si hay tiempo, si ya no hay tiempo. Tiempo hay y ser también. Así que ser y tiempo somos los que estamos aquí y ahora. Así es. No, entonces yo nada más quiero comentar que en mi caso muy personal siempre he sido un voraz lector, pero sobre todo de literatura, novela, poesía, ensayo, pero de cuando en cuando me desvío por la misma literatura, por el empujón que dan las letras hacia la filosofía, y de repente he descubierto filósofos, por ejemplo, un catalán con el que me topé en los libros y me pareció maravilloso, hablando de esa claridad conceptual, Salvador Pàniker, filósofo catalán que murió hace apenas 3 años, me parece 4, en el 2017 murió, y murió ya a edad avanzada, a los 90 años. Y yo leí un libro de él, que además lo leí a raíz de una cirugía que me hicieron, mi primera y única cirugía en la que he sido intervenido, de hernias inguinales,
y bueno, pues fue pesadita la convalecencia. Y me tomé ese libro, Asimetrías, de Salvador Paniker, y me pareció maravilloso, maravillosamente claro, hace una síntesis del pensamiento antiguo y lo conecta con lo actual y le da vueltas, pero de una manera, yo diría que totalmente ajena al barroquismo de otros autores y, repito, con esa claridad. Salvador Paniker, lo recomiendo mucho, Asimetrías. A Salvador Paniker lo conozco, pero no conozco el libro de Asimetrías, lo voy a buscar. De Salvador Paniker, así como tú recomiendas Asimetrías, yo les recomiendo un libro que se llama Filosofía y Mística, que hace también un extraordinario recorrido por el gnosticismo, ¿no? O sea, esta corriente religiosa que se basa en el conocimiento de Dios y en eso, en la gnosis, y lo junta con los presocráticos y hace unas relaciones muy interesantes y, como dices, tiene esa virtud de la claridad. Pero voy a buscar Asimetrías. Y Generalmente por allí, él publicaba en Kairos, ¿no? En castellano sí, estaba publicado en Kairos. y de hecho creo que fue el creador de esa editorial, el fundador de ¿De Kairos. Kairos? Mira. Sí. Ah, con razón. Él, Con razón siempre lo veo publicado en Kairos. casualmente, exactamente. Por ahí Sebastián, también viejo conocido y amigo de Insight y de Entre Roberto los... Rivadeneira, y también mío personal. ¿Qué tal, Sebastián? Adelante. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Un saludo desde Ecuador, el ombligo del mundo. Qué gusto volverlos a ver. En especial a Roberto Arriola, que ya no lo veía en clases de Roberto Rivadeneira. Qué gusto estar aquí, qué gusto compartir. Gracias por la charla, muy nutritiva como siempre. Y mi pregunta era, y es algo que puede parecerles muy subjetivo, pero cuando uno empieza a estudiar filosofía, ya sea por su cuenta o en la academia, y creo que también habló un poquito de esto Roberto cuando dijo, queremos filósofos, pero no al estilo de Hitler. ¿Cómo sabe uno cuando está dando los pasos correctos, no? Porque tranquilamente uno se puede perder o la conciencia se le puede obnubilar a uno cuando hay mucha razón, mucho razonamiento, mucho logos, quiero decir. O quizás no sea logos la palabra, sino lógica. Y hay mucha erudición, pero nada de mística, ¿no? Nada de amor en la sabiduría, o nada de inteligencia o conciencia. Eso. Buenísimo, querido Sebastián. Y me puedes decir Robert. Somos amigos. Mira, por eso, en parte de la charla, hablé de que hoy nos hemos convertido en tomos de enciclopedia caminantes, ¿no? O andantes, ya no sé cómo lo puse. Porque en este divorcio, desfase, ciencia, filosofía, que es más ficticio que real, como ya lo vimos, no dejamos de hacer filosofía, pero no vemos a la filosofía con el respeto con el que se le veía hace, bueno, todavía Newton y Leibniz. O sea, estos dos grandes matemáticos, físicos, son filósofos. O sea, son filósofos y pocas veces se reconoce. Ahora, lo que ha hecho este desfase es que justo no se aprecie, no se valore a la filosofía como lo que es, ¿no? La ciencia en sí misma, la ciencia de las ciencias, por eso es la madre de las ciencias. Y se ha reducido todo a un montón de datos ya arrojados. O sea, ya, o sea, esto es, apréndetelo, memorízalo, y lo que sigue, apréndetelo.
y no su aplicación, no su, ¿cómo fue la deducción de Newton? No es cierto lo de la manzana. Ese es un cuento que se inventaron. No es cierto que le cayó la manzana en la cabeza. Es cierto que vio caer una manzana y se le ocurrió, pero es otra cosa, ¿no? O sea, no estaba abajo de un árbol y, ¡oh, la gravedad! No, o sea, hay un desarrollo bastante más interesante atrás de esto. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la erudición. La erudición puede apantallar a quien tiene conocimientos breves, pero puede descolocar, desubicar al erudito y creerse superior moralmente hablando que los demás. Entonces, ¿cómo protegernos de esto? Que es lo que tú nos estás preguntando, querido Sebastián, con amor a la sabiduría. ¿Y en qué consiste el verdadero amor a la sabiduría? En nunca, jamás considerar que lo que crees que sabes, lo sabes completamente. O sea, para mí, el amor a la filosofía y el cuidado para no convertirme en el próximo Hitler, en el próximo Stalin, en el próximo Pinochet, es siempre dudar de mis ideas. Y si alguien externo me invita a dudar de mis ideas, digo, venga, vámonos, echémonos, subámonos al ring y hazme ver que estoy mal. Y si me lo haces ver, te lo voy a agradecer, ¿no? Porque, a ver, yo tengo esta idea, pero si tú tienes otra, escuchémonos, vamos a ver. El día que uno se puede convertir en el próximo ente malvado es cuando no nos atrevemos a cuestionarnos nuestros propios conocimientos, nuestras propias creencias. Ahí es cuando... Y nunca asumir que porque somos filósofos ya lo sabemos, es todo lo contrario. Yo creo que el filósofo es quien más consciente es de lo que no sabe, del universo que tenemos por descubrir. Muchas gracias, muchas gracias. Pues si alguien más tiene algún comentario, bienvenido. Y si no, pues agradezco de nuevo su presencia. Agradezco a ti, Roberto, y emplazarlos a que sigamos este diálogo, porque si de algo nos hemos preocupado en Insight y lo seguiremos haciendo, no solo preocupándonos, sino ocupándonos, es de que se abran estos espacios para ese diálogo en torno a infinitos temas. El saber humano es escandalosamente amplio y afortunadamente para todos, y lo parcelamos en cursos, en talleres, en seminarios, en diplomados, y en esas parcelas creamos espacios de conceptualización y de intercambio de ideas, y por qué no, de intercambio a veces polémico. Lo hemos experimentado recientemente en más de un curso, no solo en este de introducción a la filosofía, introducción temática a la filosofía, también, pues obvio, en cursos como Historia de la Religión, por ahí está mi querida Alejandra, que se ponen buenos precisamente por eso, porque ponen sobre la mesa una serie de conceptos, ideas, creencias, y enfatizo la palabra creencias porque creo que es la parte donde más nos defendemos, porque la tenemos muy interiorizada, ¿no? Las creencias de todo tipo, no solo las religiosas, sino respecto de la sociedad, respecto del otro, de los otros, de mí mismo. Tenemos creencias muy arraigadas que damos por buenas y que
protegemos esas creencias, a veces a sablazos, ¿no? Entonces, son muy útiles estos espacios de reflexión y ojalá que nos sigan acompañando a cultivar y a expandir estos espacios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Ojalá que quienes están aquí y quieran integrarse a la siguiente charla magistral, que va a ser justamente el miércoles, pues me lo hagan saber. Tenemos el canal de comunicación abierto. También va a ser una charla muy interesante sobre aquellas mujeres a las que llamaban brujas en la época del virreinato, ¿no? Y a quienes se persiguió, torturó y en muchas ocasiones exterminó, pues por una serie de creencias, comportamientos, conveniencias de la sociedad de la época, que quisiéramos pensar que ya han sido superadas del todo, pero ya veremos en la charla con este especialista, con Josefina Félix Mercado, que quizá no hemos superado demasiadas cosas de esa época para acá, ¿no? Así que invitados están, nos vemos muy pronto y pásenlo bien. Muchas gracias. Espero verlos ahí en el curso de temática la filosofía. Que tengan Gracias, maestro. bonita tarde. Este curso de Roberto, esta segunda edición del curso de Roberto, vamos a abrirla el 7 de junio. En mi santo. Que es día de nuestro santo, día de San Roberto, Virgen y Mártir. Nos veremos por allí y esperemos que muchos de ustedes se integren, aquellos que no han tomado, y ya estaremos echando a andar las segunda y terceras ediciones. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Gracias por conectarse. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.